Chicos de quinto grado de primaria, muy buenos días, que Dios los bendiga y que Dios obre en estos tiempos de una manera muy pero muy hermosa. Hoy estaremos tratando de un tema muy pero muy interesante acerca de los 12 discípulos. ¿Sabes lo que significa un discípulo? Un discípulo significa aprendiz, alumno, seguidor. Justamente vamos a ver hoy día en nuestra clase de una manera un poco amplia acerca de que Jesús escogió a 12 discípulos. ¿Y para qué los escogió? ¿Con qué finalidad? Los escogió ¿para qué? Para entrenarlos, instruirles, enseñarles, porque Jesús no iba a estar todo el tiempo, ¿verdad? Él también, como un ser humano, tenía un tiempo de vida. Entonces, él iba a dejar a sus aprendices para que ellos también llegaran a formar parte de un equipo, pues los discípulos se encargarían de hacer la obra que Jesús hizo también aquí en la tierra. ¿Cuál es la mayor misión que Jesús les encargó a los discípulos? Que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El Señor Jesús, estando una vez con sus discípulos, les dijo: vayan, prediquen, anuncien, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y díganles que guarden todas estas cosas. Pues entonces vamos a ir viendo en este día acerca de los 12 discípulos, ¿sí? Vamos a verlo. Jesús y los 12 discípulos. La Biblia nos enseña que Jesús eligió a 12 hombres para poder enseñarles, instruirles, para que ellos pudieran llevar el mensaje de salvación. Discípulo significa aprendiz, alumno, seguidor. Y es por eso que Jesús eligió a 12 hombres para que pudieran hacer la labor de Jesús cuando Él se haya ido. Veamos quiénes eran esos 12 discípulos. Pedro, que significa piedra. Pedro era un pescador estando en la barra y con las redes Jesús le llamó. Estaba casado, su casa estaba en Cafarnaúm y su temperamento era un hombre impulsivo. Juan, hijo del trueno. Hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, era pescador y comerciante. Estaban ocupados arreglando sus redes en la barca y Jesús lo llamó. Era el discípulo más cercano de Jesús y Jesús hizo una obra con él. Andrés. Era de Betsaida, era un pescador, hermano de Pedro, considerado como el primero. Estaba trabajando, arreglando las redes y Jesús lo llamó. Santiago el mayor. Hijo de Zebedeo y Salomé, su padre tenía una buena posición económica. Era pescador, hermano de Juan, y ambos fueron testigos junto a la transfiguración de Jesús. Fue un hombre de coraje y perdón. Santiago el menor. Hijo de Alfeo, hermano de Judas Tadeo. Se cree que su nombre se daba a su baja estatura y para distinguirlo de Santiago, el hermano de Juan. Se le conoce como el hermano del Señor debido a su parentesco físico como Jesús. Judas Tadeo. Es hijo de Cleofás y hermano de Santiago el menor, apóstol judío que fue a predicar el evangelio a otros lugares. Hermano de José. Simón el Celote. Pertenecía a la secta celote, provenía de Caná, era tintorero,
dedicó su vida a la reforma por la política del poder y aceptó el camino del amor sacrificado. Aceptó a Jesús. Tomás, el hombre que dudando se afianzó. Era mellizo, pero no se sabe de quién era hijo, hombre de características definidas, hombre que no podía creer. Tomás se convirtió en un hombre de derivación y de fe, y su temperamento era un hombre de valor. Mateo, que significa regalo de Dios. Era recaudador de impuestos, por eso era odiado. También llamado Leví, sabía usar la pluma, fue el autor del primer evangelio y fue un gran misionero evangélico. Bartolomé. Hijo de Talmai, era también llamado Natanael, de origen de Caná. Era transparente y veraz, lejos de maldad y de engaño. Felipe, que significa muéstranos al Padre. De origen de Betsaida, figura quinto en la lista de los apóstoles, era pescador, denigró las siguientes palabras: sígueme. Tenía instinto misionero y era un hombre de gran corazón. Judas Iscariote. Judas ocupa el sitio de honor. Traicionó a Jesús a cambio de 20 monedas de plata. Fue tesorero del grupo de los apóstoles. Su temperamento era muy violento y murió ahorcado en un campo. Podemos ver que los discípulos tuvieron una gran misión de predicar el Evangelio. Lamentablemente, muchos de ellos murieron igual que Jesús, crucificados, otros murieron apedreados, otros se les cortó la cabeza, otros murieron a flechazos, todo por causa de Cristo. Ser seguidor de Jesús implica muchas cosas, pero es un gran privilegio. Muy bien, chicos, hemos llegado al final de esta bella historia acerca de los 12 discípulos. Ciertamente ser discípulo no es fácil, pero es un gran privilegio. Alguien me dijo a mí: ¿usted es una discípula? Pues sí, soy una discípula de Jesús. He atravesado por muchas cosas buenas, malas, insultos, muchas cosas, pero ciertamente es un gran privilegio ser una discípula de Jesús. Y no me canso de predicar el Evangelio, sino por el contrario, es un gran honor llevar la palabra de Dios a muchas personas. Te voy a dejar con un cántico muy bonito que habla acerca de los discípulos de Jesús. ¿De acuerdo? En el Classroom van a estar detalladamente las tareas asignadas. Cuídate mucho y que Dios te bendiga grandemente. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Bendiciones. Y Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. Ven y decide hoy seguir al Salvador. Te invito a que seas discípulo de Él. Viviendo a su lado tu vida cambiará. Milagros hermosos, mi Jesús.